Ahí estamos. Ahí estamos. Buen día a los que ya están viendo. Ya hay gente en Facebook. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Está cayendo. ¿Cómo están? Vamos a ir esperando que lleguen un poco más de amigos y amigas. Así arrancamos. Hola, 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 hola. Gracias, Silvi. Sí, siempre tengo remeras Beatles a mano. Eh, Así que así estamos. Estamos medios inestables de conexión. Vamos a tratar de, si se corta, retomar en todo momento. Está, al menos en esta zona del Gran Buenos Aires, la conexión está siendo un tanto complicada. Buenos días, Connie. Buenos días, buenos días. Hola, Chechu. Hola, Patricia. Hola, Vane. ¿Cómo va? Hola, André. Va llegando mucha gente, qué lindo. Bueno, espero que tengan ganas de escuchar porque hoy hay bastante para decir. Lo que prometimos en el flyer es hablar de lo que comúnmente en historia llamamos la Argentina moderna, que es como tú una definición conceptual para explicar las enormes transformaciones que empezaron eh, desde el momento en el cual el país se organiza, desde lo que llamamos la organización nacional. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos estado hablando de un poco de Rivadavia, de Rosas, de los unitarios, de los federales? Habíamos estado, pusimos a Urquiza en escena y tratamos de explicar cómo ese representante del litoral terminó uniendo a todo el país, a todo el interior, y dándole forma a un proyecto de nación que finalmente plasmó en la Constitución del 53 y que después de la Constitución del 53, a pesar de los cortocircuitos que hubo entre Buenos Aires y la Confederación en esos años, lo que terminó básicamente ocurriendo es que se pudo establecer un gobierno federal. Buenos días, Gabriela. Ay, bueno, y también estoy así con un poco de alergias, así que sí, se me va a escuchar un tanto mal también. Eh, y finalmente lograron entonces un equilibrio, eh, al menos político en principio, que metió a Buenos Aires y al resto de las provincias adentro de un esquema, y un esquema bien claro, que es el esquema de la Constitución Nacional. Pero hoy quiero referirme primero a cómo se fue construyendo ese proyecto de país que terminó cuajando en lo que comúnmente llamamos República Argentina. Porque para que eso realmente pase y termine organizándose como fue organizado, no solamente hubo política, no solamente hubo guerra, no solamente hubo enfrentamientos militares, no solamente hubo caudillos o porteños en el medio, también hubo desde la segunda mitad del siglo XIX una buena dosis de ideas, de ideología, y de pensadores, de tipos que se dedicaron a discutir desde la prensa, desde la literatura, desde los escritos políticos, cómo había que construir ese país. Y hay dos de ellos que son fundamentales, que son tremendos pensadores y que marcaron un poco el clima de ideas y de debate de la segunda mitad del siglo XIX. Y estoy hablando básicamente de Domingo Faustino Sarmiento y de Juan Bautista Alberdi. Eh, Dos hombres del interior. Alberdi era tucumano, Sarmiento obviamente sabemos que era sanjuanino. Dos hombres que se opusieron a Rosas por considerar que Rosas, si bien había institucionalizado a la provincia de Buenos Aires y si bien había creado un orden a nivel nacional, no había permitido el desarrollo hacia lo que finalmente se termina construyendo, que es lo que prometimos hoy, una Argentina moderna. Los dos estuvieron exiliados en Chile.
coincidieron ahí un poco de tiempo, y los dos además mantuvieron una tremenda polémica entre sí, ¿sí? Polémica que se plasmó en dos libros. Un libro de Alberdi que se conoce con el nombre de Cartas Quillotanas, y el libro de Sarmiento que se llama Las 101, donde cada uno reproduce sus cartas. Habitualmente se dice que Sarmiento era muy aguerrido, mucho más aguerrido en sus interpretaciones y en sus argumentos, y que era un peleador de garrote, mientras que Alberdi era un tipo más fino, con una pluma un poco más estilizada, y era un peleador de florete, ¿no? Una época en la cual los duelos además estaban a la orden del día y se resolvían tantas cosas de esta manera violenta. La cuestión es que los dos tenían la idea de que a la nación había que pensarla desde el punto de vista de lo civilizado, y ya sabemos que por civilizado estamos mirando un poco Europa y otro poco Estados Unidos, pero que esa civilización tenía que venir de la mano de algunos elementos sin los cuales no iba a haber país, no iba a haber proyecto de nación posible. Reitero esta idea de que la nación es ese conjunto de gente que se reconoce como miembro de una comunidad, que comparte una cultura y que además lo que quiere es construir a futuro, quiere construir un futuro juntos. Entonces una nación civilizada para Alberdi y para Sarmiento, en los puntos en los cuales al menos coincidían a veces, tenía que ver con sí o sí una constitución republicana, tenía que ver con división de poderes, tenía que ver con abrir la economía argentina al comercio internacional, tenía que ver con inmigración europea y tenía que ver con que se podía hacer poco con las clases populares nativas. Es decir, básicamente lo que Alberdi y Sarmiento entendían es que había que darle una inyección de civilización, de civilidad a la Argentina, y que esa lógica tenía que venir básicamente desde el exterior. Tenían que venir capitales, tenían que venir personas, tenían que venir ideas, tenían que venir instituciones, tenían que venir modelos de país. Y eso era lo que iba a ser la organización federal. Tuvieron muy en desacuerdo respecto de Urquiza. Cuando Urquiza triunfa finalmente en la batalla de Caseros, logra llevar adelante el proceso para reunir el Congreso Federal del 53, logra hacer la Constitución Nacional. Para Alberdi era, bueno, esto es lo posible, no es lo que más nos gusta, no es lo que queremos, pero es lo que podemos hacer. Básicamente lo que podemos hacer es construir una nación desde Urquiza en adelante. Urquiza es un federal más ilustrado que muchos de los caudillos del interior. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo había dicho más o menos, digo, bueno, Urquiza es un tipo que desarrolla en Entre Ríos una economía bancarizada, con un banco de la provincia, instala ferrocarriles que unen su puerto con su sector productivo. Urquiza diversifica inversiones en todo el país, es el primero en traer colonos y en otorgarles tierras para crear las primeras colonias agrícolas en su provincia. Al lado de otros caudillos federales, Urquiza tenía una mirada muy moderna de lo que era la economía y de lo que debía ser la sociedad. Entonces ahí estaba la situación con Urquiza, y Alberdi decía, bueno, Urquiza es lo que es lo que hay, es lo que podemos utilizar, mientras que Sarmiento dice, Urquiza se va a terminar convirtiendo en otro Rosas, es difícil que un tipo del interior como Urquiza lleve esta nave a buen puerto. Pero nada, Urquiza logra de alguna manera sintetizar esa idea de país a partir de la Constitución, y con eso se empieza a jugar. Otro libro de Alberdi, que es central, que se llama, comúnmente le decimos las bases de Alberdi, pero bases y puntos de partida para la organización nacional. Alberdi realiza una gran compilación de constituciones en todo el mundo, distintos tipos de constituciones nacionales, constituciones regionales, provinciales, y con eso el Congreso logra tomar una decisión acerca de qué modelo constitucional era el que mejor se adaptaba para la Argentina. Obviamente se va por el modelo norteamericano, un modelo confederal o federal, con un presidencialismo fuerte, que es lo que se está buscando en ese momento para poder organizar las cosas.
y que además pueda poner rápidamente en juego dos de las variables que a todo el mundo le parece que son las fundamentales, tengo los apuntes acá, las fundamentales para ir hacia esa construcción de una nación moderna. Digamos, básicamente, digamos, en los dos casos, tanto Alberdi como Sarmiento, sintetizaron sus ideas en un par de frases que son claves para entender el periodo. Alberti dijo, gobernar es poblar. ¿Sí? La idea de que es indispensable traer gente, inmigrantes europeos, para transformar las costumbres y la moral locales. La idea de que la superación del gaucho y de los sectores populares criollos, que eran mal vistos porque decían no tienen disciplina de trabajo, no se les puede pedir que se especialicen, no tienen una vocación cívica, no respetan las instituciones. Todo eso en la mirada de Alberdi se arreglaba a partir de la inmigración. No se podía hacer mucho con los sectores populares que había en el país. Y Sarmiento lo expresó de otra manera, civilización o barbarie, digamos. La lógica de que hay un país bárbaro, que es el país del gaucho, del indio, del caudillo, y que debe ser superado definitivamente, y que la superación de, de ese tipo social, ¿sí? También se va a lograr trayendo inmigrantes de afuera. Por lo tanto, los dos, tanto Sarmiento como Alberdi, piensan en esta idea de traer inmigrantes y que esos inmigrantes se vuelquen a la tierra y que esos inmigrantes que se vuelcan a la tierra se transformen en pequeños propietarios. Esos pequeños propietarios van a poner en funcionamiento un mercado interno nuevo, distinto, diferente, capitalista. A eso se le debe sumar el comercio, se le debe sumar un desarrollo industrial incipiente y esos tres ejes, ¿no es cierto?, de producción primaria en manos de una gran cantidad de pequeños propietarios, desarrollo del comercio, que ya estaba bien cimentado a partir del puerto y la aduana porteñas, y desarrollo industrial incipiente, tenían que dar como resultado un país moderno. Detrás de gobernar es poblar, o civilización y barbarie, hay una idea que lo cubre todo, la idea de progreso. ¿Sí? Y cuando decimos idea de progreso, es la idea de progreso mirando lo que está ocurriendo ya hacia mediados del siglo XIX, obviamente en Gran Bretaña, las transformaciones francesas que tuvieron lugar durante el gobierno de Napoleón III, el incipiente despegue industrial alemán, las transformaciones belgas. Hay muchos modelos en Europa para ver por dónde va a ir la cosa, tanto desde el punto de vista económico como social. Pero lo importante es traer esos brazos, ¿no? Después, digamos, esta idea de que el sistema parlamentario europeo ya se está consolidando y que por lo tanto esas prácticas también van a ser cimentadas por los inmigrantes. Y en el caso de Sarmiento, algo que va a llevar adelante básicamente cuando le toque ser presidente, la idea de la educación, ¿no es cierto? De que la escuela pública va a ser el lugar, el Estado debe tomar ese rol, porque la escuela pública va a ser el lugar en el cual las clases sociales criollas, junto con los inmigrantes, se eduquen para este nuevo modelo de país. Se eduquen en las instituciones, en la ley, ¿no es cierto? Se eduquen en la lógica de respetar una prensa libre y de gestionar ideas a través del debate público en los diarios. Y la idea de que el gaucho, de que el peón rural deben ser reemplazados, básicamente reemplazados por productores responsables, capacitados y por ciudadanos ilustrados que puedan comprender el valor de las instituciones. O sea, ahí hay toda una mirada. Esa es la mirada de la modernidad. Decimos progreso, decimos modernidad. Lo que estamos viendo son sociedades que tienen que tener un grado de apertura económica al mundo. Estamos a mediados del siglo XIX. Digo, muchas de estas ideas se siguen debatiendo y hoy hay otras ideas para contrastarlas. En ese momento, a mediados del siglo XIX, las naciones que habían progresado de alguna manera lo habían hecho a partir de estas ideas, ¿no es cierto? De una apertura comercial, desarrollo de la industria, desarrollo del comercio y entregar tierras que en la Argentina sobraban
a pequeños propietarios. Por supuesto, el debate en torno de Urquiza era si esto iba a poder sostenerse con Urquiza. Y no importa tanto, porque en el año 54, cuando Urquiza es el presidente de la Confederación y Buenos Aires se separan, me preguntan qué requisitos existían para acceder a la educación. No, ninguno. La educación debía ser pública y gratuita. La idea de Sarmiento es básicamente esa, ¿no es cierto? Que todo el mundo se eduque. La educación garantiza el conocimiento de las instituciones, garantiza el respeto a la ley, que era básicamente lo que se buscaba desde ahí. Les decía, entre 1854 y el 62, Buenos Aires y la Confederación estuvieron ahí midiéndose y negociando. Buenos Aires no quería ceder el puerto, la Confederación exigía que Buenos Aires sea la capital para que el puerto pueda ser de todo el país, sea federal. Dos batallas mediante, la batalla de Cepeda en el 59 y la definitiva batalla de Pavón en el 62, sellan la suerte de esa ruptura. Buenos Aires se impone en 1862, pero a partir de ese momento, Mitre, que va a ser el gran vencedor de la batalla de Pavón, va a ser ungido por las provincias como presidente de la República. Y es el primer presidente de la República unificada. Y acá hay que hacer un par de salvedades, que son importantísimas. En primer lugar, Mitre marca el primer presidente constitucional de toda la República. Si bien Urquiza fue el primero, después tuvo un periodo breve Derqui, cuando Urquiza termina su mandato después de 6 años, con Mitre arranca un proceso, ¿no es cierto?, de gobiernos constitucionales que va desde 1862 hasta 1930. Es decir, entre 1862 y 1930 las instituciones se respetaron desde el punto de vista constitucional a rajatabla, o la nani, a rajatabla. Es decir, esto quiere decir que cada presidente que gobernó la Argentina desde 1862 hasta el 30, o bien terminó su mandato, si no lo terminó fue porque falleció, y si no falleció renunció y fue reemplazado por otro, digamos, pero nunca se cortó lo que es la lógica constitucional y el respeto a la letra de la Constitución desde esa asunción de Mitre. En segundo lugar, digamos que Mitre, que es el hombre de Buenos Aires, es un liberal, ¿no? Es decir, que acepta y comparte todos estos principios que referimos respecto de de Sarmiento y de Alberdi, pero con una cuestión más, que es que para Mitre Buenos Aires es quien finalmente va a poder llevar adelante ese proyecto, ¿no es cierto? Que Buenos Aires, en sintonía con los gobiernos del interior, va a ser quien pueda llevar adelante este proyecto ordenador, que no puede darse una dicotomía entre Buenos Aires y el interior mucho más tiempo. Que Buenos Aires tiene que asumir ese rol, tiene que ceder el puerto, tiene que ceder la aduana, tiene que sentarse con los gobernadores, tiene que ser el asiento de las autoridades nacionales y a partir de ahí llevar adelante ese proceso de consolidación. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Además, ¿no? Cuando uno piensa en qué estaba ocurriendo en 1862, una de las preguntas sería, se pelearon 50 años y finalmente en el 62 el puerto pasa a ser federalizado, la aduana pasa a ser nacional y Buenos Aires pasa a ser la capital, todo lo que Buenos Aires no quería, no obstante haber derrotado a las fuerzas de Urquiza en la batalla de Caseros. Bueno, la explicación a esto es que en realidad lo que cambió de manera abrupta es el mundo. En 1862, claramente, lo que ha cambiado, entra gente, entran hijos, lo que ha cambiado en 1862, claramente, es la organización de la economía mundial. En 1862 existen estas potencias industriales que dijimos antes, existe Gran Bretaña, Francia, Holanda, Alemania. Estas potencias industriales tienen la necesidad de hacer inversiones en el exterior. Argentina es un destino para el cual esas inversiones pueden ser recepcionadas y recibidas
básicamente porque es un gran proveedor de materia prima. Entonces, esto lo comprende Mitre y lo comprende el grupo de liberales que está con él, y básicamente lo que comprenden es que a partir de ahora Argentina debe entrar en esa división mundial del trabajo. Entrar en esa división mundial del trabajo, ¿qué significa? Entrar en la división internacional del trabajo significa estrechar vínculos con esas naciones y no quedarse afuera de esa reorganización de la economía capitalista mundial. Para que eso ocurra, básicamente Argentina tiene que estar organizada. Imagínense, ¿qué pasó en Pavón? Pregunta. En Pavón, lo respondo sintéticamente, en Pavón se enfrentan las fuerzas de la Confederación, es la batalla de Pavón, con las fuerzas de Buenos Aires, Urquiza y Mitre, ¿sí? En una batalla que claramente podía llegar a corresponder a Urquiza por la capacidad militar, por el tamaño del ejército. Urquiza se retira de esa batalla. Hay muchísimo debate en torno a la batalla de Pavón, pero lo que hoy sabemos básicamente es que Urquiza se retira, y retirarse de la batalla de Pavón es forzar a Mitre, forzar a Buenos Aires a una negociación. No se puede extender por más tiempo esa dicotomía entre Buenos Aires e interior. La unificación del país desde el punto de vista institucional era básica, y para poder hacerlo había que sentarse en una mesa. Para sentarse en una mesa había que decirle a Buenos Aires, bueno, ganaste, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a independizar? ¿Te vas a cortar sola? ¿O vas a formar parte de una unión nacional con el resto de las provincias? Y eso es lo que entiende Buenos Aires. Básicamente se sienta a negociar. Mitre presidente, puerto federalizado, aduana nacional. Mitre sanciona, manda al Congreso una ley que se llama Ley de Compromiso, por la cual Buenos Aires va a ser la capital de la nación y el asiento de las autoridades nacionales. Y de esa manera la discusión empieza a quedar zanjada. Argentina es un país federal con una constitución y un presidente. Ustedes imaginen que comienzan a llegar inversiones externas, ferrocarriles, que van a empezar a caer ya, telégrafos, bancos, casas de comercio, que van a poner dinero en este espacio geográfico del planeta. Obviamente para hacer negocios, pero no pueden venir a instalar un ferrocarril si no hay autoridades nacionales. No sé quién es el presidente, estamos viendo, es una negociación. Bueno, ¿qué tipo de gobierno hay? Bueno, casi seguro vamos a ser federales, pero hay leyes que si yo vengo e instalo acá mi empresa, protejan mi inversión. Bueno, sí, hay leyes en Buenos Aires y otras en la Confederación. Eso es inadmisible. De hecho, si uno repasa la historia de América Latina, entre 1850 y 1870, casi todos los países latinoamericanos establecen una constitución. Algunos más centralistas, otros más federal, pero se organizan. La llegada de inversiones necesita un entramado jurídico que las sostenga y las proteja. Y sin una constitución, sin un código civil, sin un código de comercio, eso es absolutamente imposible. Por lo tanto, eso ocurre y es un hito fundamental para entender la llegada de esa Argentina, vamos a llamar moderna, abierta al mundo, en sintonía desde el punto de vista económico, social y político con el resto de los países de Europa, mirando los países que importaba mirar en ese momento, incluso Estados Unidos, que ya ha crecido y que tiene una vía de desarrollo interesante. Mitre es presidente entre 1862 y 1868. Y durante su gestión lo interesante es que se tienen que armar todas las gobernaciones. Cada provincia debe dictar una constitución en sintonía con la Constitución Nacional, como existen hoy. Cada provincia debe organizar la división de poderes. Cada provincia debe organizar los municipios. Cada provincia tiene que ordenar sus cuentas públicas en base a las cuentas públicas del Estado Nacional. Por eso este periodo un poco se lo llama de la organización nacional, ¿no? Debe estar en sintonía con lo que hace falta. Se debe también organizar el ejército nacional, y ese ejército nacional va a tener una importancia bastante grande durante la gobernación de Mitre.
básicamente porque hay algunos levantamientos todavía de caudillos en el interior, federales, que sostienen que todo esto que está pasando es la misma película repetida de siempre. Dice, otra vez un porteño gobierna, esta vez con una forma de gobierno federal, pero es porteño, esto no nos lleva a nada, y se levantan contra el gobierno nacional. Estamos hablando de dos casos, básicamente, durante el gobierno de Mitre: el levantamiento del caudillo riojano Ángel Chacho Peñalosa, y un poco más al norte, entre Catamarca y Jujuy, los levantamientos de Felipe Varela. El Chacho es como, así se arreglan las cosas, digamos, ¿no es cierto? Mitre considera que Peñalosa es un fugitivo que se levanta contra el Estado Nacional y le manda al Ejército Nacional y lo manda a Sarmiento como negociador con con el Ejército Nacional, y sabemos cómo termina la aventura del Chacho Peñalosa. Sarmiento intenta una negociación que no da sus frutos y rápidamente decide, bueno, mátenlo. Listo. Le cortan la cabeza, la exponen públicamente en la plaza de la ciudad de Olta, donde el Chacho muere, y dicen, bueno, esto es lo que le pasa a aquellos que no aceptan que hay un ejército nacional, que hay un Estado nacional, y que se levantan contra la ley nacional y contra el gobierno de la nación. Entonces, el gobierno de Mitre es un poco ordenador de todas estas cuestiones. Llegan las primeras inversiones ferroviarias, y que yo me acuerde nada más. Bueno, seguramente muchas veces escribe el Código Civil, lo escribe Dalmacio Vélez Sarsfield. Muchas cosas más seguramente han ocurrido, pero que a lo que a nosotros nos importa ahora, no. A Mitre lo sucede Sarmiento. Después de estar un periodo en los Estados Unidos, y acá como que se van definiendo un poco las lógicas de funcionamiento. Para elegir el presidente tiene que haber acuerdo entre los gobernadores, que son los hombres fuertes de la política. No obstante, hay una ley electoral, es decir, que se vota, pero esas votaciones tienen muy poco peso, básicamente porque obviamente que están arregladas, digo, pero no es un sufragio ni obligatorio ni secreto. O sea que pueden ir a votar muy pocos ciudadanos. Además hay muchos extranjeros, porque comienza a llegar la oleada migratoria, de la cual después hablamos, y por lo tanto las elecciones se definen desde otro punto de vista, los acuerdos se producen en otro lado. Tiene que haber acuerdo con los gobernadores. Sarmiento va a tener el apoyo de Mitre y va a tener el apoyo de Urquiza, dos hombres fuertes para ser designado presidente. De hecho, sabemos que Urquiza lo recibe en el Palacio de San José, justo antes de que asuma, pero con una gran recepción. Y esto después, de alguna manera, pensamos que es en parte lo que le terminó costando la vida a Urquiza, ¿no es cierto? El levantamiento en su provincia lo terminan acusando de haber negociado y de haberse agachado frente a Buenos Aires. En esa época solo podían votar las personas que estaban enroladas, podían votar los mayores de 20 años, la idea de enrolamiento. No hay padrón nacional, esta es una cuestión, por eso se votaba en las parroquias. Todavía el Estado Nacional no tiene el control de los ciudadanos. Vamos a tener que esperar a los años 80 para que durante la presidencia de Roca surja lo que nosotros conocemos como el registro civil, es decir, que el Estado se hace cargo de los datos de sus ciudadanos. Hasta acá esos datos están en manos de la Iglesia: el nacimiento, la confirmación, la extrema unción, el casamiento, son todos ritos sociales, culturales y religiosos. Y el único lugar en el que quedan asentados es en la Iglesia. Por lo tanto, acá estamos viendo que están haciendo el Estado, y el Estado, entre otras cosas, necesita saber quiénes son sus ciudadanos. Para eso todavía va a haber que esperar un poquito, Maxi. Bueno, Sarmiento. Dijimos 68-74. Bueno, los años a veces se me escapan, pero no importa. Sarmiento tiene que atravesar la tremenda epidemia de fiebre amarilla que se da en Buenos Aires en el año 71 y que va a ser un antes y un después en la historia de la salud pública. Yo sé que es un tema muy actual, no vamos a entrar ahora en la fiebre porque es todo un tema en sí mismo y muy apasionante, pero es un hito en ese momento.
Bueno, la guerra del Paraguay, tampoco vamos a entrar en detalle, pero la guerra en la cual participa Argentina junto a Uruguay y junto a Brasil contra el Paraguay. Y una crisis económica bastante importante que es a nivel internacional, es como la primera crisis internacional que tira precios para abajo, que es la del 1873. Y el asesinato de Urquiza, digamos, ¿no? Pero no hay durante la presidencia de Sarmiento, más allá que las cuestiones de coyuntura, no hay eh, cuestiones que uno tenga que detenerse para explicar un poco la lógica de la política o de la sociedad. Sarmiento gobierna en un periodo convulsionado desde el punto de vista de lo coyuntural por la guerra y la crisis, hasta el 74, y en el 74 va a asumir la presidencia, ahora sí ya creándose lo que se conoce con el nombre de la Liga de Gobernadores, los tipos que van a juntarse alrededor de una mesa, Nicolás Avellaneda, y es el último de estas tres primeras presidencias, que a veces se le dice las presidencias históricas o las presidencias de la Organización Nacional. Y un dato de color, para ver cómo ha cambiado todo ese mapa institucional. Mitre era porteño, Sarmiento era sanjuanino, aunque sus simpatías por la causa porteña eran explícitas. Avellaneda tucumano. A Avellaneda le va a seguir, lo va a suceder Roca, que es otro tucumano. Y a Roca lo va a suceder Juárez Selman, que es cordobés. Esto nos está dando la pauta de que claramente lo que ha ocurrido a nivel país con la organización de sus sectores sociales y sus lógicas ideológicas es que la antigua división entre unitarios, federales o centralistas e interior ha desaparecido. Ya los presidentes claramente vienen de distintas provincias, pero acá sí la lógica ha cambiado. Vienen de distintas provincias, pero pertenecen todos a la misma élite económico, social y política, lo que vamos a comenzar a llamar la oligarquía. Ha habido una transformación social importantísima con la organización nacional, y es que la lógica de caudillos que defienden a sus provincias contra Buenos Aires cambió por otra lógica de grandes propietarios que ahora defienden sus negocios en un país organizado. Es decir, la oligarquía nace de la organización nacional. Son grandes propietarios en cada una de las provincias. En Mendoza van a ser viñateros, en Salta, Tucumán y Jujuy van a ser azucareros o también pueden ser viñateros. En cada una de las provincias va a haber una lógica de explotación económica que reparte la tierra en grandes cantidades y en pocas manos. Obviamente en todo el litoral pampeano van a ser estancieros. Esta oligarquía se está conformando en estos años. Se está definiendo este mapa, ¿sí? Y por debajo de esta oligarquía van a estar estos grupos que antes formaban parte por ahí de las huestes del caudillo o que apoyaban esas reivindicaciones, y que van a ser los peones rurales, van a ser aquellos que son trabajadores urbanos, artesanos básicamente, comerciantes, pequeños comerciantes, van a quedar subordinados en este esquema. A partir de este momento lo que estamos asistiendo es al nacimiento de un gran sector, un gran en poder económico, desde el punto de vista de la cantidad, es el 1% de la sociedad argentina, pero que concentra las mejores tierras, ¿sí? Y que concentra, por lo tanto, el poder económico. Y esto va en contra de lo que querían Sarmiento y Alberdi, que era repartamos la tierra. Pero la tierra empieza a tener un valor económico, ¿sí? Y ese valor económico queda concentrado en pocas manos. Cuando hablamos de esta etapa, hablamos de la consolidación de este grupo como una oligarquía. Oligarquía quiere decir gobierno de pocos, ni más ni menos. El gobierno está en manos de esta élite, que son los grandes propietarios rurales. En la provincia en que uno quiera poner la lupa, va a encontrar que esto es así. De las pocas provincias que había, ¿no? Todavía no hemos hablado del avance sobre la Patagonia. Esta élite se va a concentrar en un partido que se va a llamar el PAN, el Partido Autonomista Nacional.
que es la unión de dos partidos preexistentes, pero no son partidos políticos como los entendemos hoy. Estos son partidos de caudillos. ¿Sí? Detrás de cada partido se juntan los seguidores de una personalidad. ¿Sí? El Partido Nacional era Urquiza. El Partido Autonomista era Valentín Alsina, en Buenos Aires. Y el Nacional era Urquiza en el interior. Esos partidos son hombres que tienen seguidores, básicamente. El PAN es un partido de la oligarquía. La oligarquía va a decir, bueno, tenemos que funcionar con un esquema porque la Constitución establece, como lo sigue estableciendo hasta nuestros días, que las elecciones se hacen a través de partidos políticos. Los candidatos se presentan a las elecciones representando una fuerza política. Y esa fuerza política va a ser básicamente la fuerza política de la oligarquía en este primer momento, que forma ese PAN, Partido Autonomista Nacional. Es una denominación tomando dos partidos que existían y fusionándolos en un sello político específico. Y ya veremos que van a surgir otros partidos. Lo veremos rápidamente. Bien, con Avellaneda en el poder, el gobierno de Avellaneda sí es un poquito más agitado. Digamos, el gobierno de Avellaneda, en primer lugar, sanciona una ley de inmigración. Una ley de inmigración que va a ser básica para promover desde Argentina la inmigración en Europa. ¿Sí? Ese promover significa que el Estado va a invertir en agentes, en personas que vayan y hagan publicidad de las bondades de Argentina en el exterior, y que va a empezar a disponer de estructuras, de infraestructura en la ciudad de Buenos Aires para recepcionar a esos inmigrantes. La ley de inmigración va a ser la clave de la enorme inmigración transatlántica que está a punto de llegar a la Argentina, que ya estaba viniendo, pero que se va a acelerar mucho a partir de entonces, y que le va a dar a la identidad, una identidad cultural central a nuestra sociedad. La otra cuestión es la conquista del desierto, la llamada campaña del desierto, ¿no? Si se le puede decir desierto a la Patagonia, que no es la Patagonia tal cual la pensamos hoy. El desierto comenzaba mucho más al norte de lo que hoy es la Patagonia. Es decir, el desierto era una línea que atravesaba el sur de la provincia de Mendoza, el sur de la provincia de San Luis, el sur de la provincia de Córdoba y buena parte de la provincia de Buenos Aires, un 50% de lo que era la provincia de Buenos Aires actual. De ahí hacia el sur, araucanos. Gente complicada, en el sentido de que eran guerreros muy aguerridos y de que tenían, bueno, su estado, su forma de organización, ¿no? Y que por supuesto en la mirada sarmientina y en la mirada, el censo me dice Nani, refiriéndose a lo anterior, yo decía, tenés razón, en la mirada sarmientina, en la mirada de Alberdi, estos indios no tenían ningún tipo de cabida. En Facebook, perdón, me preguntan el Partido Nacional y el Partido Autonomista. Los dos partidos forman el PAN. Les decía, este grupo cultural, o los pueblos originarios que están en Chaco y en Formosa, eran regiones que no estaban integradas al Estado Nacional. Y eran tierras. ¿Sí? Eran tierras indispensables para el desarrollo de la agricultura. Esas tierras indispensables para el desarrollo de la agricultura tenían que ver con, básicamente, poner esas tierras en producción. Poder poner las tierras en producción era fundamental. Ven que estamos teniendo algún problema de conexión, ahí volvimos todos. Poner las tierras en producción era fundamental para la estructura económica del país. Bueno, nada, como ya sabemos, lo que se propone desde el Estado Nacional, después de varios intentos de conquistar o de avanzar sobre esas tierras y de haber fracasado, es una expedición que arrase con las tierras y con los indios. ¿Sí? Esa expedición, al mando del general Roca, tiene como estrategia lo que se llama el contramalón, es decir, el malón indígena eran
200, 300 indios que atacaban las estancias y las chacras en la frontera civilizada, en la frontera productiva. El contramalón que propone Roca es hacer exactamente lo mismo, avanzar hacia el sur, despejar, arrasar, asesinar, retirarse, hacerse fuertes, correr un poco la frontera, volver a atacar, arrasar, matar, retirarse, ¿no? Con un armamento superior, con armas que se adquieren para esta ocasión casi de manera específica, es el famoso fusil Remington a repetición, la idea de que era muy complejo luchar contra el indio sin un arma de repetición, porque cada vez que tenías que hacer un disparo había que cargar el arma, poner la bala, poner la pólvora, limpiar, asentar, disparar, y el indio ya te había atravesado con 16 flechazos y 42 boleadoras. Entonces eso era bastante complejo sin un armamento que pudiese sorprender al indio. En el 80 ese armamento está, el Estado Nacional del 79 lo ha comprado, lo tiene y por lo tanto lo utiliza para esto. Y se avanza en la frontera. Entonces tenemos la ley de inmigración, la conquista al desierto, y el tercer elemento importante durante la presidencia del amigo Avellaneda tiene que ver con lo que se llama la federalización de Buenos Aires. Se da en el año 79 el último intento de un gobernador porteño, Carlos Tejedor, por tratar de tener algún tipo de privilegio. Y se da el último combate, si se quiere, entre fuerzas nacionales y fuerzas porteñas. Un enfrentamiento que se da en la zona de Pompeya, donde claramente el ejército nacional resulta triunfador. Lo importante de todo esto es que finalmente hay una ley que establece que la ciudad de Buenos Aires va a ser la capital de la República. Se tiene que establecer otra capital para la provincia, que va a ser la fundación de la ciudad de La Plata, y se tiene que delimitar, ¿sí?, el área que va a tener esa capital, que es más o menos el mapa actual. Se incorporan 2 partidos, la provincia le cede 2 partidos a la ciudad, son Flores y Belgrano, y con eso se dibuja de alguna manera lo que es el mapa actual de la ciudad de Buenos Aires, capital federal, como se empieza a denominar desde entonces, y asiento de las autoridades de la nación. Claramente diferenciado de lo que es la provincia de Buenos Aires, que va a tener su capital con sus autoridades para poder asentarse ahí. Bueno, todo esto genera una integración territorial que define el mapa actual de la Argentina. El mapa de nuestro país que hoy tenemos en mente, que hoy compramos en los kioscos para llevar al cole, es el mapa que surge finalmente de todo este proceso, de la conquista de los territorios que están en manos de los pueblos originarios, de la apropiación del Estado por de todas esas tierras, del reparto discrecional de esas tierras que van a parar a manos de la oligarquía ganadera, que financió y que compró, que financió la conquista del desierto comprando de antemano tierras, ¿sí? Puso plata para comprar armas a cambio de que después le vendan por 2 pesos a muy bajo precio tierras en la Patagonia, donde se descontaba que claramente iban a ser tierras productivas. Por eso el año 1880 es quizás uno de los años bisagra, claves, decisivos en la historia argentina. El año 80 marca a Roca, triunfador de la campaña del desierto, como presidente de la República, lanzándose a una gran carrera política. Establece a Roca como jefe de esa élite dirigente, de esa oligarquía a nivel nacional y terrateniente, como presidente del PAN, además del Partido Autonomista Nacional que gobierna. Y que además empieza a dibujar una sociedad que en la medida en que llegan cada vez más inmigrantes, a propósito de eso pueden ver en nuestra página de OET, perdón, acá en Instagram, en el Instagram de OET, el video que hemos hecho acerca del Hotel de Inmigrante en el Ojo de Buenos Aires, porque lo que está pasando con esa enorme llegada migratoria es que la sociedad ahora claramente se va a diferenciar, esa pequeñísima élite dirigente de esos sectores populares que son cada vez más grandes, que tenemos
los antiguos sectores criollos, que nombramos antes, ya sea en el campo o en la ciudad, artesanos, pequeños comerciantes, peones rurales, y por el otro lado, digamos, estos inmigrantes que están llegando y que van a darle a esa sociedad una gran dinámica social, una gran dinámica de transformación, ¿no? Imagínense que la inyección de semejante cantidad de gente, por acá tengo algunas cifras que les puedo compartir. Eh, bueno, no se sabe a ciencia cierta cuántos llegaron. Son millones, estamos hablando por lo menos entre 3 y 5 millones de inmigrantes. Claro, entre 1860 y los primeros años del siglo XX, la cifra de 5 se sobrepasa. De esos 5 millones, algunos regresaron, es decir, no todos se quedaron en la Argentina. Y los orígenes de esos inmigrantes, por caso, eran, para 1869 el 35% era italianos, pero para 1895 el 50% era italianos. Españoles era para 1869 17%. Y para 1895 20%. Para 1914, por los problemas internos de España, 36,3% de españoles. Después le seguían franceses, británicos, suizos, alemanes, rusos, austrohúngaros, sirios libaneses y también de países vecinos. Cuando decimos rusos, también decimos la enorme colectividad judía entre Rusia, Austria-Hungría, Alemania, han venido de distintas regiones. Pero una porción muy grande de la sociedad argentina empieza a cambiar. Imagínense que se inyectan en la sociedad millones de personas de distinto origen, y eso tiene que tener impacto, ya lo sabemos, sobre la gastronomía, sobre la forma de vestir, sobre la forma de hablar, sobre la cultura. Nace el tango. Bueno, todo un tema aparte, digamos, la historia cultural de esa etapa, ¿no es cierto?, desde ese momento. Pero otra cosa que me parece central rescatar desde el punto de vista de la perspectiva que nosotros estamos viendo, es que también en 1880, con la ley de federalización, Buenos Aires va a tener su primer intendente. ¿Sí? Primer intendente que es designado, como fueron todos designados hasta fines del siglo XX, por el presidente de la República. Ese primer intendente es Torcuato de Alvear, el hijo de Carlos María de Alvear, el papá de Marcelo T. de Alvear. Torcuato de Alvear es un personaje bastante particular y asume un poco la identidad cultural de la élite, estableciendo que la ciudad de Buenos Aires es el escenario de la élite y que esa ciudad de Buenos Aires tiene que ir acorde a este proyecto de modernización y de transformación en el sentido europeo. Que si la economía se abre siguiendo las ideas liberales, que si la sociedad se transforma siguiendo la idea de modernización y la llegada de inmigrantes, la ciudad no puede estar exceptuada de este cambio y de esta transformación. La ciudad es el escenario donde esto ocurre. La ciudad debe ser una extensión de esas ideas y debe ser un pedazo de Europa en Argentina. Por lo tanto, las ideas de Torcuato de Alvear van en la dirección directa de modernizar la ciudad desde varios puntos de vista. En principio, Torcuato se siente un heredero de la tradición centralista y ordenadora de los Borbones en primer lugar, de Bernardino Rivadavia en segundo lugar, y proyecta algo que de hecho afecta la vida de todos los que utilizamos la ciudad, ¿verdad? Que es lo que se denomina habitualmente el planteo de la grilla y el parque, es decir, extender el damero de manera infinita hasta los bordes de la ciudad, desde el puerto en adelante. Díganme si me están viendo por acá, por Facebook tengo un par de problemillas. Les decía, extender la ciudad desde el damero, con la forma de damero, desde el puerto y hacia el oeste, hacia el infinito, establecer un sistema de avenidas,
esto que lo estableció Rivadavia. Bueno, Alvear va a profundizar toda esa idea y le va a incorporar los conceptos del higienismo de la época, es decir, de ventilar la ciudad, de mejorarla y de establecer espacios de ocio que sean comunes para sus ciudadanos. El Parque 3 de Febrero es en los orígenes de esta idea el nudo central, y de generar una ciudad europea donde lo republicano se exalte, y la forma de exaltar lo republicano es, en principio, darle un marco a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, que va a ser las transformaciones de la Plaza de Mayo, y abrir un gran bulevar al estilo francés que una la Plaza de Mayo con el futuro edificio del Congreso de la Nación, que va a ser la Avenida de Mayo. La Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo, es el legado un poco de Torcuato de Alvear en el sello europeizante que debía tener la ciudad, junto con encarar una serie de reformas en la edilicia a cargo del Estado que se van a ir llevando a cabo más adelante. El Palacio de Correos, el Palacio de Aguas Corrientes, el Palacio de Tribunales, el Palacio del Congreso, nos están hablando de esta lógica palacio, ¿eh? La idea de establecer una forma constructiva que tiene que ver con el Beaux-Arts y con otras corrientes arquitectónicas que no viene el caso de desarrollar ahora, pero que están muy en sintonía con las ciudades europeas, ¿sí? Por eso la París del Sur y todas estas ideas que van surgiendo tienen mucho que ver con esta ideología de Torcuato, donde el Estado se hace presente para darle forma a la ciudad. Y los inmigrantes queden afuera de todo esto, ¿sí? El inmigrante no tiene lugar acá, el inmigrante queda en los bordes, queda en las cercanías del puerto, en las cercanías de las terminales ferroviarias, hacinados en casas de alquiler, que son los famosos conventillos en los cuales cada uno alquila una pieza. Una cosa que me quedó, un par que me quedan dando vueltas, de lo mucho que hay para decir. En principio los sectores, los inmigrantes que llegan son de países pobres de Europa. Es decir, retomando un poco la idea de Alberdi y de Sarmiento, no llega gente con especialización técnica para ser ciudadanos y ser operarios. Llegan de los sectores más pobres de Europa, de la Europa agrícola-ganadera. Por lo tanto van al campo. Van al campo como ¿qué? Como trabajadores rurales, súper explotados, cuando no encuentran la tierra para comprar, no encuentran las facilidades que esperaban, se vienen a la ciudad y se concentran en la ciudad. Y ahí quedan. Sur de Italia, sur de España, sur de Francia, Europa Oriental, Turquía son los países más pobres de Europa. De ahí vienen nuestros inmigrantes, nuestros antepasados. Después, el puerto, el ferrocarril, la luz eléctrica, que van surgiendo a partir del 80, son parte de estas inversiones extranjeras que con el Estado finalmente organizado, con leyes claras, con una organización institucional clara, se pueden instalar. Los ferrocarriles son claves en el desarrollo de lo que va a ser el modelo agroexportador, ¿no es cierto?, el modelo económico de esta oligarquía. Argentina se transforma en un país de grandes latifundios que exporta básicamente carnes, sigue exportando cueros, cereales y ahora va a exportar lana. Y cuando hablamos de carnes, la carne es la carne congelada, porque junto con el ferrocarril, junto con las usinas eléctricas que les digo, son industria de punta a nivel internacional. O sea, no en todas las capitales del mundo existen este tipo de instalaciones. Llega el frigorífico, ¿sí? La posibilidad de enfriar la carne a menos 10 grados y transportarla a Europa. Se paga a un muy buen precio, ¿no es cierto? Y ahí está entonces la otra cuestión, la pata económica. Finalmente, la economía argentina ha encontrado la forma de abrirse al mundo y la forma en la cual se puede integrar a ese mundo civilizado y ir construyendo esa Argentina moderna. Bueno, el tiempo es tirano en Instagram, ¿sí? Si les parece bien, vamos a ir redondeando esta transmisión en Instagram. A mí me quedaron un par de cosas por decir, así que vamos a finalizar acá.
vamos a guardar. No quiero finalizar al menos esta parte sin decir que desde OET, desde esta plataforma de trabajo para el mundo del turismo, estamos pensando un curso virtual sobre historia argentina, golpes de Estado en este caso, que lo habrán visto publicitado ahí. Nada, es otra forma más de acercarse a la historia en estos tiempos. A mis alumnos les digo que voy a seguir subiendo material y que voy a estar esperando consultas por esta vía o por la página, el aula virtual de la escuela, y que ya dentro de muy poquito les voy a estar mandando un pequeño práctico para avanzar. Gracias a todos los que se prenden, que no son ya mis alumnos y que sin embargo están ahí, o que lo fueron en algún momento, están ahí haciendo el aguante. Me encanta que estén, nos encanta que estén ahí. Y bueno, tratar de ir surfeando este tiempo de la mejor manera posible y de mantenernos en contacto. Si hacemos otro más antes del jueves, o si programamos más de uno, se los vamos a estar avisando, porque los tiempos apremian y esto todavía va para largo y la historia argentina todavía tiene mucho de lo cual podemos hablar. Así que besos para todos, salud para todo el mundo y nos estamos viendo dentro de poquito. Salute, me voy por todos lados.